como título le pusimos lenguaje profético, bien, una exégesis textual. Vamos a ver una profecía de Isaías, y es bastante rica en esencia, porque tiene mucha figura literaria. Incluso, ¿por qué tocar este punto? Porque justamente estas clases se llaman, las que son online, se llaman Hablemos de la Biblia. Y si se llaman Hablemos de la Biblia es para que hablemos, para que podamos compartir, para que podamos conversar. Y aquí todos tienen derecho a equivocarse. A veces alguien diría, pero que yo no quiero opinar porque yo no sé o sé muy poco, me puedo equivocar. Bueno, este es el momento de equivocarse. Este es el momento de preguntar y conversar. Y cada uno desde su punto o su piso o su vereda de conocimiento puede aportar. Bien. Así que eso, comencemos, hermano Claudio. Dice, el lenguaje profético es muy rico en su esencia, pues tiene diversas formas de llegar al hombre. Los lectores secundarios, es decir, nosotros, de la profecía, como nosotros, debemos observar el mensaje sin ningún tipo de idea concebida. De ser así, el mensaje no logrará el objetivo final. Esto es súper importante. Nosotros debemos entender que la profecía está dada a un auditorium, a un grupo de personas directas, ¿bien? Y nosotros somos lectores secundarios a la profecía. Y quizá aquí me voy a detener un poquitito, miren. Hay tres tipos de profecías. Profecías históricas, que son profecías que ya pasaron, ¿bien? Hay profecías escatológicas, del escato, de la última cosa a acontecer, que aún no suceden. Ya hay profecías de doble cumplimiento. Entonces tenemos tres tipos de profecías. Insisto, las que ya pasaron, que se llaman históricas, las que son futuristas, escatológicas, que aún no suceden, la segunda venida de Cristo, por decirlo así, aún no sucede. Profecías históricas, bueno, Joel capítulo 2, esa profecía se cumplió en el Pentecostés, y algunas profecías que son de doble cumplimiento, que ya se cumplieron, a eso se le llama preterismo parcial, para dar lugar a un preterismo global para un cumplimiento de esa profecía, pero mucho más global. Son muy pocas las profecías que son de doble cumplimiento. Una que se cumplió en forma parcial, territorial, y otra que se sublima, que se proyecta a una profecía netamente escatológica. Son muy pocas. El problema está en que algunas personas aluden a ciertas profecías que ellos dicen que son de doble cumplimiento. No, esta profecía ya se cumplió, pero tiene doble cumplimiento. Ese es un problema horrible y complicado, porque a veces inventamos un segundo cumplimiento o un doble cumplimiento que no existe tal doble cumplimiento. Entonces la profecía tiene un problema bastante fuerte en relación a eso. Bien, ahora, a medida que vaya pasando sí, dale, Claudio. A medida que vaya pasando estos temas, si alguien quisiera hacer un comentario, levantar su manito, interrumpir, ningún problema. La idea es que lo conversemos, ¿bien? Ahora dice, tomando la profecía dada por Yahweh Elohim a su pueblo por los labios del profeta Isaías, veremos cómo sí es fácil caer en una idea anticipada y preconcebida de la profecía, lo cual nos aleja del sentir purista del texto, haciendo difícil su observación, interpretación y posterior aplicación para nosotros en estos días. Ese es un problema basal de las profecías. No es culpa de la profecía, es culpa nuestra, que entramos a la profecía o a la escritura incluso con un prejuicio, con una idea preconcebida. Y ya poniendo una idea preconcebida en el texto, entonces observamos mal, interpretamos mal
y aplicamos mal. ¿Se entiende? ¿Por qué nosotros aplicamos mal la profecía? Fácil, porque interpretamos mal y la observamos mal. Y muchas veces pasa eso porque entramos a la profecía con un prejuicio o pensando que la profecía es directamente para nosotros y no para un interlocutor directo, como en este caso, y muchas veces eran los hebreos, o aplicando cosas a nuestra vida que el texto no lo dice. Imagínense que alguien predica Jeremías 33:3, y hemos dicho varias veces esto. Jeremías 33:3 dice algo así como, clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo tomamos para nosotros y para nuestra congregación. Hermanos, así nos dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Ya, uno clama al Señor, pero el Señor no nos muestra ninguna cosa grande ni sorprendente de que nosotros no sabíamos. Entonces, ¿por qué? Porque esa profecía o esa palabra no es para nosotros, sino que fue para Jeremías, por hermano. Entonces nosotros aplicamos mal porque interpretamos mal y porque observamos mal. Y aquí nosotros vamos a ver un punto que es re interesante de la profecía de Isaías. Sigamos, Claudio. Antes de examinar la profecía y su lenguaje, quisiera pedirles que si pudieran recordar la primera palabra que se les venga a la mente al escuchar los siete. La próxima diapositiva, esa dice, mañana haremos ayuno. Pregunta, ¿cuál es la primera palabra o el mismo primer concepto que se le viene a la mente cuando usted escucha decir, mañana haremos ayuno? Un ayuno congregacional, no sé, pero ya al solo escuchar la palabra ayuno, ¿qué se nos viene a la cabeza? Sigamos. ¿Qué será lo primero que hay que dejar de hacer en un ayuno y por cuánto tiempo? Bien, no les voy a preguntar ahora a ustedes, simplemente cada uno verá lo que piensa. Si lo quiere decir bien, pero por lo menos a medida que vaya pasando el estudio, por lo menos esta primera parte, la idea es ver si lo que usted pensó del ayuno calza con la profecía dada por Dios sobre este tema. ¿Qué será lo primero que hay que dejar de hacer en un ayuno y por cuánto tiempo? ¿Qué es lo primero que se nos vino a la cabeza? El 99.9 de los hermanos tiene una respuesta a eso. ¿Ya? ¿Qué hay que dejar de hacer? A ver, veamos si calza. Sigamos, dice, veamos si lo que hemos pensado se ajusta al espíritu de la profecía dada al profeta Isaías. ¿Bien? Isaías. Tanto en su desarrollo como en su propósito final. Entonces, lo que usted pensó, vamos a leer la profecía y vamos a ver si calza en alguna parte lo que usted pensó que hay que hacer en relación a la profecía dada por Dios al pueblo hebreo a través del profeta Isaías. ¿Está bien? Sigamos, Claudio. Dice, primero, esta profecía es especial porque no se relata desde la boca del profeta, sino que Isaías la escribe tal como la recibió de la boca de Yahweh Elohim. Bien. Isaías recuerda la profecía completa y la escribe tal como se la está dando, a sí mismo la está escribiendo. Incluso es tan así que uno cuando escucha la profecía se da cuenta que no está hablando Isaías, sino que está hablando directamente Yahweh en el relato.
cosa rara, cosa puntual, cosa no muy usual, porque la Biblia dice muchas veces, y vino palabra de Yahweh Elohim a Jeremías diciendo, dile a este pueblo, ¿cierto? Y es lo que dice Isaías, Jeremías, Habacuc. Pero ahora vamos a escuchar la profecía directamente de Yahweh. Yo, para serles sincero, no sé cómo estos profetas tuvieron memoria como para poder escribir la profecía y acordarse de cada detalle, porque la profecía es larga y él se acuerda de cada detalle y lo escribe. Bien, veamos cómo anda la profecía y ver si calza en lo que nosotros pensamos. Dice, siempre las profecías tienen una doble intención, juicio y restauración. Juicio y misericordia, juicio y salvación, juicio y soter, juicio y sozo, siempre es así. Bien, y el desenlace dependerá de la respuesta del hombre. No es que Yahweh se arrepienta de lo que dictaminó, sino que es el hombre quien se arrepiente y según eso Yahweh desiste del juicio, porque si no tendríamos una contradicción. Yahweh se arrepintió de lo que iba a hacer. Entonces, bueno, no se supone que no es hombre para arrepentirse, hijo de hombre, y qué sé yo, entonces uno dice, pero ¿cómo calzamos eso? Es que no es que Dios se haya arrepentido, sino que el que se arrepintió es el hombre, y eso hizo cambiar el dictamen. Dios no se arrepiente. Y también hay que ver algunos conceptos teológicos de las escrituras, sobre todo estos conceptos que son eh, traducciones, bien, bíblicas, como también transliteraciones bíblicas, ¿ya? Porque a veces uno, claro, traduce, se arrepintió Dios, Yahweh, de hacer al hombre, ¿bien? Pero cuando uno ve traducciones más puristas, no sé, más directo del griego, más directo del hebreo, más directo del arameo, uno se da cuenta que la palabra arrepentirse no era la frase que realmente debería ir. ¿Cuál debería ir? ¿Quién abre su micrófono? A ver. No es que Se Dios se entristeció, arrepintió. ¿Cuál? se entristeció. Se entristeció. Perfecto. Le dolió en su Buenas corazón. noches. Hola, Nelson, bendiciones. Claro, le dolió en su corazón. Le entristeció. No es que se haya arrepentido. Entonces hay una situación también ahí de transliteración o de traducción. ¿Bien? Entonces no es que Dios se arrepienta. Dios se arrepintió en destruir a Nínive. Buena pregunta. Pero es que el punto es que está en que Nínive se arrepintió. Y como Nínive se arrepintió, Dios simplemente aletargó su juicio, porque ustedes saben que Nínive igual fue destruido, ¿o no? Esa parte poco se sabe, ¿ah? Que Nínive igual fue destruida. Pasó una generación y fue destruida. Bien, eso. Vamos a leer Isaías 58, el 1 al 14. Ahí está puesta, es un clásico en lo que hacemos acá, que la versión bíblica la ponemos en celeste y unas letras cursivas inclinadas. Yo la imprimí acá para leerla un poco más directa. Le voy a pedir que la escuche y usted, después que la lea, vea si le calza lo que usted pensó que hay que hacer en el ayuno. Bien, dice, grita en alta voz, no te restrinjas, alza tu voz como un chofar, proclama a mi pueblo sus pecados y a la casa de Jacob su iniquidad. Ah, sí, ellos me buscan día a día, desean conocer mis caminos como si fueran una nación de justicia que no había abandonado los decretos de Elohim. Ellos me piden juicios justos y desean acercarse a Elohim diciendo,
¿Por qué ayunamos? Si tú no lo consideraste, porque hemos afligido nuestras almas, si tú no te das cuenta. Aquí está mi respuesta. Cuando ustedes ayunan, ustedes siguen haciendo lo que ustedes quieren, mientras tienen a sus jornaleros en trabajos gravosos. Sus ayunos los llevan a contiendas y peleas, a azotar con golpes a los menesterosos. En un día como hoy, ayunos como los suyos no harán que la voz de ustedes se oiga en lo alto. Este es el tipo de ayuno que yo quiero. Un día cuando las personas mortifican su alma, ¿es el objeto colgar su cabeza como un junco y esparcir silicio y ceniza debajo de ti? ¿Es esto lo que llaman ayuno? Un día que agrada a Yahweh. Yo no he escogido tal ayuno. Dice Yahweh, libera toda carga de iniquidad, desata las coyundas del yugo, deja ir libres a los oprimidos, cancela toda cuenta injusta, parte tu pan para el hambriento, toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa. Viste al desnudo cuando lo veas, cumple tus obligaciones para con tu propia cera o descendencia. Entonces tu luz brotará como la mañana, tu salud brotará con rapidez, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahweh te seguirá. Entonces llamarás a Yahweh y Yahweh responderá. Llorarás y mientras hablas, Él dirá, aquí estoy. Si remueven el yugo de entre ustedes, paran las falsas acusaciones y calumnias, le dan pan al hambriento de corazón y satisface las necesidades del alma afligida, entonces tu luz se levantará en la oscuridad y tus tinieblas serán como mediodía. Yahweh estará contigo continuamente y estará satisfecho como tu alma desee. Él renovará la fuerza de tus extremidades. Así será como el jardín con regadío, como manantial cuyas aguas nunca fallan. Tú reconstruirás las ruinas antiguas, levantarás cimientos de generación pasada y serás llamado reparador de muros destruidos y causarás que las sendas entre ellos estén en Shalom. Si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honrarás no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicia, Yahweh, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Bendito sea Dios. ¿Ven? Esa es la profecía. Ese es el ayuno. Eso es lo que Yahweh Elohim requería de un día de ayuno. Eso es lo que hay que hacer o lo que había que hacer en un ayuno. Pregunta. La palabra que usted acuñó en su mente cuando escuchó que al otro día o mañana vamos a ayunar, lo que usted pensó que no había que hacer en ese día, ¿cuadra con lo que escuchó ahora en la profecía?
¿En qué parte le cuadra? ¿En dónde sale ese requerimiento que usted dijo, ah, ya, mañana no hay que hacer esto en todo el día? ¿Le cuadró? ¿Qué es lo que pensó que hay que hacer el ayuno? A ver, ¿alguien dice Todos, algo? to- todos pensamos que tenemos que dejar de comer, que solamente nos encerramos y nos apartamos de todo el mundo para que nadie nos mire la cara, porque yo creo que no solamente yo, pero todos es lo que nos han enseñado, ¿no? Esa costumbre de que es así. Y nos dicen para solamente un ayuno es válido si usted no prueba bocado y usted solamente se encierra o si es entre los hermanos se aparta. Es lo que uno, o sea, lo que le han enseñado, no sé, bueno, a mí, Perfecto. Sí, hablo claro. por mí, sí. Bien. ¿Hay alguien que tenga con la cámara apagada, pero igual quiera decir lo que pensó cuando escuchó la palabra ayuno o no? ¿También pensó que no hay que comer? Hermana Marisol, ¿qué pensó usted? Bueno, yo, al igual que la hermana que hablaba recién, también, pues, también, es que es verdad, eso es lo que a uno se le enseña, de que uno Ya, tiene que ayunar y dejar de comer, le dicen que hay cierta cantidad de horas que uno no puede comer y que en ese tiempo ojalá uno esté puro orando. O sí. sea, es lo que a mí se me enseñó. Ya, entonces la idea es que cuando yo digo que entramos mal a la profecía, entramos con un prejuicio, bien, con una idea preconcebida, entonces yo observo mal, interpreto mal y aplico mal. ¿Bien? Sí, sí, hermano Juan Carlos. Sí, Sí, bueno, bueno, todos saben que yo no estoy congregado en ninguna parte más que participo por punto K en Zoom. Eh, y bueno, y he escuchado siempre eso del ayuno también, que es dejar de comer. Pero también el propósito del ayuno, ¿no? Que es súper importante también, que lo he escuchado que es como para, no sé, lo ocupan para sanar, para que se sane alguien o para conseguir algo. Entonces, ¿me está escuchando bien, no? sí, sí, para el muñequeo. ¿Ah? Claro, también tiene claro, dos malas enseñanzas, por decirlo así, ¿no? Claro, Es una, lo que es dejar de comer, ¿cierto? Y el otro, el propósito del ayuno. sí, sí, sí. Eso quería aportar, porque como que yo lo asimilo como esto, es como una manda que hace el católico, ¿no? Le hago una manda a tal persona o no sé qué, a tal santo, y va a conseguir algo. Eh, entonces, el propósito también, creo que también hay una mala enseñanza ahí también. Eso. Claro, el muñequeo. O Claro, claro. cuando los hermanos dicen, mire, yo de aquí del ayuno no me paro. No me paro hasta que el Señor me responda. Yo de aquí no me paro. Aunque el ayuno me dure 3 días, de aquí yo no me paro. Que nos enseñan y que, o sea, nos dicen, hay cosas que solamente salen con ayuno y oración, hay cosas que se responden solo con ayuno y Ah, oración. bueno. Entonces, pues uno dice, bueno, ayuno y oración. Si el Señor solamente me va a escuchar con ayuno y oración, pues ayuno y oración. Así nos Claro, enseñan. el problema es que en lo original la palabra ayuno no sale en ese texto. La Biblia no dice en lo original que el género, este género, independiente que sea el género del demonio o el género de la incredulidad, lo podríamos ver en otro momento, pero eso en el texto no dice la palabra ayuno. Ahora, miren lo ilógico. Me quiero ir súper despacio con esto, ¿ya? Súper despacio. Encuéntrele la lógica a esto. Encuéntrele la lógica a esto. La lógica del ayuno que nosotros hacemos, que no tiene nada que ver con el ayuno que Yahweh eligió, mientras menos coma, más me escucha Dios. Esa es la lógica, ¿o no? Esa es la lógica. Se ayuna 3 días y si el Señor no responde y ayuna 4 días, 5 días, 6 días sin comer y tomar agua,
mientras más se aflija, mientras menos coma, más inclina su oído el Señor hacia nosotros. Eso tiene lógica. Incluso con el riesgo hasta de parar en la posta, en la clínica, porque justamente el hermano tiene un problema de úlceras gástricas, el hermano tiene reflujo, o el hermano tiene diabetes, que no puede pasar de ciertas horas que no coma. O sea, no te cuadra eso. Ahora, sí, tiene injerencia el no comer, eso está claro. Pero mire lo que se nos viene automáticamente a la cabeza cuando se nos dice ayuno. O sea, ya estamos marcados, tenemos un sello puesto. La pregunta es, ¿cómo sacamos ese sello? Afortunadamente hay hermanos, dentro de estos estudios de los miércoles, ¿cierto? Y de los viernes, hay hermanos que están recién empezando. Son salvos nuevos. En este caso, Rafael es un bienaventurado, porque él lleva poco tiempo de salvo, entonces toda esta información para él es nueva. Entonces no hay que desinformarlo para informarlo. ¿Se dio cuenta? Entonces ahora, ¿cómo hacemos con, no sé, con los hermanos que lo primero que se les vino a la cabeza fue dejar de comer por horas encerrado, escuchando canciones de Juan Carlos Alvarado, no sé, por Marcos Witt, eh, Gándara, Lily Goodman, Jesús Ariel Romero, leyendo Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y no sé, ¿cómo hacemos para sacarle ese punto en su cabeza? Entonces aquí es donde el Espíritu Santo tiene que convencernos de que la situación está equivocada. ¿Bien? ¿Alguien más quisiera decir algo? No, sí, a mí como que me costaba entender esto, me cuesta entender esto de que se aparten, ayunar y encerrarse en una parte para... Porque la escritura no lo dice eso, No, como, hasta por sentido común. pero a nosotros nos parece súper lógico. Claro. Lo que usted dice A siempre nosotros nos parece, pero... que no pensamos, ¿no? Recibimos la información y no pensamos lo que estamos leyendo muchas veces. Claro, ya nosotros, por obligación, deberíamos resetearnos, porque ya la escritura misma nos acusa. Porque en el rato completo dice, este es el día que yo escogí. No. Y le digo algo, mire, los judíos, los hebreos, los israelitas hacían exactamente lo que nosotros hacemos ahora. Calcado, a la pata. Igual, igual, igual. Con carita de pena, inclinaban su cabeza como junco, se tiraban ceniza, todo el día. Y según eso, ellos creían que la voz en el cielo les iba Dios a oír. Entonces, el palo en la cabeza que Dios les dio a través de Isaías es fuertísimo. Ya, hermana Marta Erices, ¿algún comentario? Bueno, evidentemente que cuando usted hace la pregunta, lo primero que se nos va a venir a la cabeza es no comer. Pero sin embargo, estaba en conocimiento de este tema y qué bueno que lo esté tratando, porque dentro de la unidad penal siempre hablaba de este tema porque los usuarios acostumbraban a ayunar porque al día siguiente les tocaba ir a tribunal y hacían ayuno para salir en libertad. Claro. Y quería atacar de raíz este tema. Bien. Causaba controversia porque no aceptaban esta verdad. Bueno, de hecho, este tema
yo lo di hace unos años atrás en una radio, en directo. Estaba haciendo una clase, no sé, un tema de esto, con dos pastores, ¿ya? Entonces la idea es que yo diera el tema y lo conversáramos, un conversatorio sobre el ayuno o algo así. Y uno de ellos se molestó tanto cuando ya terminé el tema, que falta, mire, recién llegamos la nada, pero imagínense que ya terminé el tema, ya me di la vuelta ya. Y el pastor se molestó tanto, pero tanto, 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 que en vivo y en directo, él me mira y dice, ah, así que vamos a ayunar muertos de la risa entonces, po. Ah, ¿eso es la idea? Claro. O sea, hay que ayunar muertos de la risa entonces ahora. Y yo decía, pero no es posible que esto me lo esté diciendo en vivo y en directo. O sea, así de simple, le molestó tanto, 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 tanto. Porque yo decía, hermanos, hay una diferencia entre el ayuno prototestamentario, ¿cierto? El ayuno de los hebreos es diferente al nuestro, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. No es lo mismo ese ayuno que este. Y esos ayunos secos, que no coman ni toman agua, 3 días. Conversemos y veamos las diferencias. Porque incluso esos ayunos de 3 días sin tomar agua ni comer nada, eso lo propuso Esther. Y ese ayuno que no coman ni los animales, ni tomen agua, ni 3 días, lo propuso el rey de Nínive. No lo propuso Dios. Entonces, esa cosa media masoquista es complicado, hermano. Es complicado eso. Porque a las finales tendríamos a Dios como un Dios masoquista. Sufre no va, sufre. Mire, ¿quiere tomar agua? No, no, que sufra, ahí está, ahí, humillado, humillado, humillamos, clame, clame, gima, busque ahí, con la cabeza debajo de la cama, eso. Mire, ¿quiere tomar agua? No, 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 seco, seco, humíllese ahí, que le duele el estómago. No, 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 que le duela, vamos, que le duela, la carne, vamos, que la carne. Hermano, ¿qué es eso? No, yo sé que esto es fuerte, porque el pastor abiertamente se le cambió el rostro y me dijo eso. O sea, él no entendió. Y estoy seguro, hermanos amados, esta clase tiene 50 diapositivas. 50. Y no sé en cuál vamos, si vamos en la 3 o en la 4. Raya para la suma, saquemos la raya para la suma la próxima semana. Pero déjeme explayarme toda la clase y la próxima semana y usted va a tener que decir, realmente nosotros estamos equivocados. Y tenemos que plantearnos nuevamente el tema del ayuno, la visión que tenemos de eso. Bien, Claudio, la siguiente. Si alguien quisiera decir algo. Yo, Yo. hermano, quería agregar. Bien, a ver. Adelante. La hermana Bueno, Marta le dio lugar a la hermana Karen. ok, yo sí he escuchado que realmente el ayuno es dejar de comer, mas sin embargo yo nunca he estado de acuerdo porque es sacrificio y Dios no quiere sacrificios, pero sí quiere que nos sacrifiquemos en hacer cosas para ser mejores. O sea, es hasta como cambio positivo para agradar a Dios, porque pasar hambre es ponernos coléricos, ponernos Bien. de mal humor. Entonces es como que contradictorio dejar de comer para tratar de ser bueno y nos preguntan algo y de una vez nos irritamos. Y con dejar de comer
yo no hago conciencia de las cosas en las que debo de mejorar y sigo actuando de igual manera. Y creo que el ayuno es el fin con ayuda del Espíritu Santo y oración y tomar conciencia en hacer cosas que nos cuesta hacer, para ser mejores personas, como dije anteriormente, y agradar a Dios. Bien, perfecto, perfecto. Ahí salió un comentario de psicología, ¿no? Eso del temperamento colérico. Dame un segundo, Osvaldo, hermana Marta. Quería agregar que en una ocasión, años atrás, un asistente religioso les dijo a las chicas que ayunaran y ellas quedaron, lo mantuvieron en privado, que no lo supiera la capellán, porque bueno, ellas sabían mi postura. Que no lo sepa la capellán, que estamos ayudando, etcétera. Pero bueno, Ya, siempre alguien le va a se dar le a sale. conocer lo que está pasando. Y una de ellas me comentó lo que estaba pasando y yo tuve que tomar una decisión. Yo le dije, chiquillas, ustedes tienen que comer, porque yo estoy al tanto de lo que dijo el asistente religioso, soy responsable. Y si a ustedes les pasa algo, se desploman en la escalera, etcétera, ¿a quién le van a llamar la atención? ¿Le van a llamar la atención a ustedes, al asistente religioso o a mí? Yo tengo una responsabilidad, así que ustedes Exactamente. van a comer. Y lo que menos hago yo es ayunar. Eso, hermano Juan Carlos, gracias. Perfecto, perfecto. Antes de darle el Hermano paso Juan Carlos, ¿Sí? Hermana Roxana, sí, que tenía la manita levantada hace rato dale. con respecto a lo que usted estaba comentando ahorita, antes que se me... Voy a hacer aquí la abogada de los ignorantes. Yo digo, bueno, pensando y analizando, digo, o sea, tal vez los pastores o estas personas, estos líderes, ¿no? Que se toman de lo que hizo este rey de Nínive, que vamos a ayunar, o de lo que hizo Esther. Yo creo, pues yo viéndolo digo, ¿será que ellos vieron como hubo resultados buenos, positivos? Dijeron, listo, ya, es esto, ¿no? Claro. Creo yo. No lo hacen como por mal, yo creo que no es por maldad, ¿no? Sino en su ignorancia. Ellos dicen, si esto le resultó a ellos, nos va a resultar ahora también a nosotros. Sí, Eso es lo que pienso. sí, sí. Claro, ellos piensan que lo de Nínive y lo de Esther hizo jurisprudencia, ¿cierto? Eso se le llama jurisprudencia. Que alguien hizo algo y eso sirve como copia una situación futura. Pero eso no cuadra, porque la profecía tiene un interlocutor directo. Y nosotros sacamos aplicaciones de esa profecía como un auditorium secundario, pero no directo, porque fue de judíos, para judíos y por judíos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros traspolamos eso entendiendo que estamos en la gracia? No estamos en la ley. ¿Cómo no hay ninguna diferencia? ¿Cómo no hay ninguna diferencia entre la ley y la gracia? Incluso, mire, al final del pasaje de la profecía, la escritura dice, la profecía dice, si tú dijeras que el Shabbat, el sábado, el día santo, el día Kadosh, es una delicia. O sea, para ustedes debería ser una delicia ayunar. Un día agradable a Yahweh. Ese es el concepto. Más que decir, hermanos, vamos a hacer un ayuno, uno tendría que decir, en el sentido purista, decir, hermanos, mañana vamos a hacer un día agradable a Yahweh, o a Yahweh, o a Yahvé. Así debería ser. Nosotros vamos a hacer un día agradable a Yahweh el próximo domingo. Después vamos a estructurarlo como lo hacemos. Pero es un día grato. Mire, es un día grato, no es un día de sufrimiento, es un día grato. Lávense la cara, que nadie sepa que están ayunando. ¿O no? Ese es el punto. Osvaldo, ¿algo?
Sí, este tema lo he conversado con un pastor y como lo que decías tú también, se enojan cuando le dicen que el ayuno en el Antiguo Testamento no lo hacemos hoy día, en el tiempo de la gracia. Generalmente nosotros creíamos lo mismo por lo que se nos enseñaba. Ahora, cuando nosotros empezamos a escudriñar las escrituras, a tener ciertos estos temas de soteriología, amarteología, apología, que la apología tiene que ver con la defensa de la verdad escritural. Entonces nosotros también ponemos tener la postura de que si, ¿cómo va a ser esto si es verdad lo que están diciendo de que hay que ayunar por tal cosa y ayunar? Entonces, cuando nosotros entendemos la parte de la apología, es agradar a Dios es más que dejar de comer. Es más que dejar de comer. Porque, como lo que tú decías, claro, ahora estamos en el tiempo de la gracia hasta el Espíritu Santo. Entonces, la santidad del ser humano no se alcanza por querer ayudar más o hacer cosas para hacer cosas, ¿cierto? Es por ayunar, sino que es por la gracia del Espíritu Santo. Ahora, Bien, Jesucristo dijo unas palabras y yo siempre me tomo ese texto porque me da esa tranquilidad, esa seguridad. Cuando le preguntaron a nuestro Señor, le dijeron, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente, ¿cierto? Y amar a tu prójimo. El amar al prójimo, esa es la voluntad de Dios. bien, O sea, yo no tengo que estar ayunando más para hacer algo que se centra en la justicia social, bien, en el amar al otro, el actuar, enseñarle cuál es la voluntad de Dios. Entonces, claro, hay cosas, por ejemplo, que te dan texto. Por ejemplo, a mí me daban texto, por ejemplo, es que los discípulos no pudieron echar demonios. bien, bien. Gracias, Osvaldo. Pero déjame terminar un poquito. Ya, Y decía, ¿y por qué no lo dejaron? ¿Y por qué no pudieron echar fuera los demonios? Porque Jesús dijo que este género no se quita, ¿cierto?, por oración y ayuno. bien, Entonces nosotros tenemos que estar orando y ayunando. Entonces yo le dije, no, pues si esto no es eso. No es que ayunar sea para poder echar más demonios, si nosotros tenemos el Espíritu Santo. bien, gracias. Gracias, Osvaldo. Mm. Nelson, ¿algo? Sí, hermano Juan Carlos, llevo 3 horas esperando mi turno, pero aquí pacientemente, no, es una exageración. Usted sabe que yo soy medio alaraco. Hermano, a ver, Una tengo varias hipérbole, cosas. una hipérbole. Una hipérbole, eso, que estamos aprendiendo todos estos términos tan sofisticados. ¿Ah? Claro, por favor. Esta teología avanzada. Hermano, a ver, de partida, el tema del ayuno es mucho más antiguo que Isaías. ¿Ya? Si usted se va a Levítico, encuentra sobre algunas situaciones, algunas fiestas, el ayuno ordenado ya en el Levítico. El ayuno se practicaba por luto, por duelo, arrepentimiento, petición y súplica, preparación espiritual, humillación del alma. Ahora uno podría decir, bueno, esto es el tema del ayuno, en estricto rigor estaba dado solamente para el antiguo pacto. Quizás podríamos hasta cometer un error desde mi perspectiva, desde lo Sí, que yo he sí. estudiado también, ¿no? Hermano, yo soy muy respetuoso en esto, no quiero pasar a llevar en absoluto ninguna otra opinión discrepante, ¿ya? Pero Juan el Bautista ayunaba, Cristo ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio, Pablo ayuna antes de, de empezar su ministerio, antes de recibir nuevamente la visión, la vista, y está comprobado históricamente que los patriarcas digamos, los apóstoles ayunaban frecuentemente, ¿ya? Ahora, una cosa es cómo hacerlo y otro el propósito del ayuno. Yo creo que ahí Bien, está el error. es el punto. Ahí está el error. Ese es el punto, Sí, ¿ya?
a ver, incluso médicamente, desde el punto de vista de la medicina, no es malo ayunar. No es malo ayunar. Yo practico ayuno intermitente hace 3 años, por eso es que usted me ve así como esbelto por la cámara, porque practico ayuno intermitente. Regio, Regio, estupendo. regio tú. No, bro. Es que tengo problemas con los lentes, por eso es lo que veo en mi Sí, espejo sí. yo. Y con tu ego. Entonces, es claro, y mi ego, que estoy arriba del ego. Entonces, el tema está, hermano, en que incluso médicamente no es malo ayunar, ¿ya? Ahora, el tema en cuestión, desde el punto de vista de la fe, es cómo hacerlo y cuál es nuestro propósito. Bien. ¿Cuál es nuestro propósito? Hay una cosa importante que es, yo diría, categórico Cristo en Mateo 6:16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. Mire lo que está diciendo, no seáis austeros. Podría uno decir, eh, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para cuando ese ayuno como que uno anda dando, como que todo el mundo en la iglesia se da cuenta que está ayunando. Sí, con carita de ¿Ya? pena. Cara de pena, pálido, los fariseos inclusive se maquillaban, hermano, se tomaban vinagre, se maquillaban y se paraban en la esquina precisamente para que todo el mundo al pasar viera que el rabí estaba ayunando. Entonces, Sí. cuando estamos ayunando, la forma técnica de ayunar es abstenerse, puede ser de agua, puede ser de comida, puede ser de algún alimento, pero el propósito de ese ayuno es el punto, hermano. Bien. ¿Ya? Esa es mi opinión. Muchas gracias, don Gonzalo. Muy amable. Bueno, para centrar un poco más el tema y mantenerlo así como cuadradito, les voy a comentar al tiro algo. El ayuno es una disciplina practicable ahora. ¿Ya? Dependiente que los textos son del antiguo pacto, pero el ayuno es una disciplina que es aplicable a los salvos. Entonces, ¿de que se debe ayunar ahora? La respuesta es sí. El punto está, como dice nuestro hermano Nelson, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito y cómo se hace? Ese es el punto, simplemente es eso. Porque si alguien piensa que la raya para la suma es que no debemos ayunar, no, sí debemos ayunar porque es una disciplina. Pero la idea es que nosotros podamos abocarnos a la profecía como corresponde. Entonces, ahí y solo ahí es cuando la profecía y el beneficio de la profecía tiene su recompensa. De otra manera, simplemente vamos a dejar de comer un día entero y el resultado simplemente va a ser pasar hambre. Hermano Juan Miren, Carlos, disculpe. dale. Solamente aplicar un término. El ayuno es atemporal. Bien, perfecto. Buen punto. Atemporal, no tiene tiempo. Sí, va a depender cómo lo hacemos. ¿Alguien me puede buscar en versículos? Ya que ustedes son todos buenos para buscar versículos bíblicos. Aunque se demore un poquitito, ahí más ratito dice dónde está. Me gustaría explicarlo. Es que no está puesto en la diapositiva, pero una vez lo pongo. Yo no tengo uno. Me gustaría que buscaran este versículo, miren. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Dónde está eso? Ahí aparece Nehemías, Edras, ¿ya? Me gustaría explicar un punto sobre eso. Claudio, sigamos. Dice, dentro del texto leído, ¿se encuentra lo que usted pensó al escuchar la palabra ayuno? Si bien la audiencia primaria es el pueblo hebreo, pero estos escritos pueden ser aplicados en nuestros días como una audiencia secundaria. O sea, sí o sí son aplicables, sí o sí se deben hacer. Pero como el pastor en el estudio bíblico en la radio dijo, así hay que hacerlo muerto de la risa, no, eso no, yo no dije eso, eso él puso palabra en mi boca y hizo una suerte de ¿cómo llamarlo? Un raya para la suma que yo no hice, la hizo él. Todavía recuerdo que se enojó.
Entonces, sí o sí es aplicable ahora, pero como una disciplina. Sigamos. Si alguien tiene el versículo, que me diga. Dice, Nehemías 8:10. ya, bien, hermana Marisol. ¿Y la hermana Carolina también lo encontró? Ya, usted, hermana Carolina, ¿podría leer el versículo? Claro, dice, entonces él, entre paréntesis gobernador, les dijo a ellos, vayan, coman ricas comidas, beban bebidas dulces y manden porciones a aquellos que no tengan nada, porque hoy se dedican como Kadoshim a nuestro Adón. No desmayen, porque Yahweh es su fuerza. Qué buen versículo. ¿En qué versión lo leyó? La Kadosh. Ya, con razón, fue como música para mis oídos. Se le escuchó bajito, pero se entendió. Pregunta, ¿cuál es la aplicación que se le da a ese versículo en las congregaciones? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso dice de alguna manera, ¿cierto? Una versión Reina Valera 1960. Hermana Marisol, ¿usted podría leer ese en el Reina Valera 1960? ¿Cuál es la aplicación que se le da? Dele, le escuchamos. Ya, Nehemías 8:10. Sí. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que tienen dada preparado, porque el día santo es nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ya. Entonces, cuando déjeme de mentiroso acá, pues mire, por lo menos así se aplica en la congregación. El hermano está coordinando. Bien, está coordinando. Van a empezar el momento de las alabanzas. Las alabanzas, los cánticos de júbilo. Bien, los cánticos de guerra, esos cánticos con alto ritmo, con alto júbilo y todo eso. Después vienen las lentas. Después vienen las baladas. Pero primero la alabanza. Y todo con lo que usted sabe, remolineando, todo eso. Ya. Entonces, el hermano, para incentivar, para arengar a los hermanos, él dice, hermanos, porque la fuerza, ¿cómo es? Repítemelo, porfa. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ya, ok. Lo que está queriendo decir el hermano, queridos amiguitos, lindos en el Señor, el hermano lo que está queriendo decir es que nosotros nos fortalecemos alabando. Eso es lo que dice el hermano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, hermanos, vamos a vencer al diablo, al demonio, con nuestro gozo, con nuestra alabanza. Mientras más alabamos, más tendremos a Satanás bajo los pies. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mantengámonos gozosos y alegres, porque nosotros nos mantendremos firmes en el gozo del Señor. Así que alabemos al Señor. Pregunta, ¿yo estoy equivocado en mi planteamiento o así se explica? Por favor, dígame. ¿Así se explica? ¿Así lo he escuchado o yo estoy equivocado? Abra su micrófono nomás y dígame. ¿Así lo ha escuchado usted o no? Hermana Yo no Carolina, sé. le vidan solo mover los labios nomás. Así mismito, igualito, igualito. Ah, igualito, ya. Igualito, igualito. Rafael,
Yo no sé, no podría decir porque no, Ah, por supuesto. no puedo. Tú sabes. Pero como que no Claro. cuadra. Ya, pero me voy a tomar por lo menos de lo que dice la hermana Juan Carolina, que así es. Carlos, me gustaría opinar un poquito. ¿Se puede o no? Pero ¿de qué punto? A ver, dale, a ver. De lo mismo, pues, del gozo del Señor. Quizás a lo Sí. mejor no es lo mismo que pensáis tú, no sé. No, pero por lo menos respóndeme la pregunta. ¿Así se enseña así o no? ¿Lo has escuchado así? Porque tú ya años Sí, en la lo he fe. escuchado así, lo he Ah, ya. escuchado así. Que el Pero gozo del Señor es mi fortaleza. el punto, pero discúlpame, Dale. el punto está como la persona lo pueda interpretarlo. Entonces eso es lo que Sí, voy a claro, ver yo ahora. claro, la aplicación tiene otra aplicación, Sí, pero sí. quizás a lo mejor, mira, si uno conoce la escritura, en el fondo, a mi forma de pensar, pienso yo que no está malo el decir esas cosas, ¿por qué? Porque si yo voy a la congregación, me pongo en el lugar, ¿cierto? Voy a la Ya. congregación, hermanos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Bien. Y yo le digo, amén, po, amén. El Ya, gozo yo del me Señor es mi fortalezco fortaleza. adorando. Ese es el punto, ¿cierto? Yo me fortalezco No, y me alabando. fortalezco en el contexto de que cuando uno recibe a Cristo, yo lo miro de ese punto, miro el punto de vista de que esté mal aplicado, lo miro el punto de vista de que yo tengo el gozo del Señor porque yo recibí a Cristo. Y adoremos al Señor porque yo tengo a Cristo en mi vida. Ok, o Entonces yo sea, está veo, ratificando que así se enseña. claro, Ah, ya. porque Bien. en el fondo es que lo que se enseña, las escrituras, que por ejemplo, acá en este texto, el cual que viste, en Nehemías parece fue, Sí, 8:10. cosas, claro, en lo que se enseña en la escritura, en la historia, es que después de haber escuchado la ley de Pero, Dios, Osvaldo, déjame hacer esa parte a mí, pues si yo quiero explicar el versículo de la situación. ya, Simplemente la pregunta era, no, que sí, ya, Osvaldo, está la bien. pregunta era si así se enseña. ¿Se enseña así? Que mientras más adore y mientras más se alabe, yo más me fortalezco. ¿Se enseña de esa manera? Sí, pues los coordinadores siempre dicen Bien, eso, pues. sí, esa es la pregunta. Cuando están ahí coordinando, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, eso es lo que dicen. Bien, ahora vamos a enseñar la idea de qué se trata esto. Miren, el punto es el siguiente, hermano. Eh, Volvemos a lo mismo. Volvemos a que nosotros no nos tomamos de la profecía, no nos adentramos a la profecía, a la palabra de Dios, con una buena hermenéutica o una buena exégesis. Porque mire, justamente como Dios no es masoquista, Dios no desea que el hombre esté débil físicamente. Y lo que se hace mal, y lo que se hacía mal, justamente que el ser humano se mantenía horas y días sin comer. Entonces lo que hace el pasaje en su contexto, que es lo que yo quería explicar, es lo siguiente. Cuando vuelve Nehemías, ¿cierto? Y Esdras a la reconstrucción del templo y todo eso, en algún momento sacan la Torá, ¿bien? Y la exponen. Y la Biblia dice que los jóvenes lloraban y estaban fatigados porque estaban pasando muchas horas. Duran casi todo el día, toda la tarde en eso. Entonces, ¿qué sucede? La gente, entre tanto llorar, entre tanto afligirse y no comer, ¿qué hace Nehemías? ¿Qué hace Esdras? Les dice, vayan a sus casas, lo que leyó la hermana Carolina, vayan a sus casas, coman grosuras, coman cosas dulces, tomen vino dulce, aliméntense, fortalezcanse, porque su fortalecimiento es mi gozo, dice Yahweh. Es decir, mi gozo, el gozo de Yahweh, es el fortalecimiento de las personas cuando están firmes, están robustas, están bien alimentadas.
Yo me alegro y me gozo. Entonces, el gozo de Yahweh es nuestra fortaleza. ¿Cambió o no cambió? No tiene nada que ver con la alabanza. Es que yo me voy a alegrar y me voy a rebustecer alabando. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si yo alabo a Dios, eso me fortalece. No. El gozo del Señor es vernos a nosotros fortalecidos físicamente. Porque incluso Dios le hubiera dicho, sí, que se queden ahí nomás. ¿Qué cuestión? Ahí que se queden. Escuchen nomás. Mire, ¿tienen fatiga? Ahora les da fatiga, ¿cierto? Ahora quieren comer. ¿Ah? Ahora quieren tomar agüita. No, que se queden ahí nomás. Eso seguiría la lógica del ayuno hebreo. Pero no, al contrario, Dios les dice a los hebreos que Él no quiere que el ser humano esté en esa condición de con su cabeza con carita de pena, sin comer, sin tomar agua. No, al contrario, les dice, vayan, coman, recupérense, tomen vino dulce, coman grosuras y después seguimos. ¿O no? Porque su fortalecimiento es mi gozo. Yo me gozo al verlos a ustedes fortalecidos físicamente. Esa es una exégesis. Esa es una hermenéutica del versículo. Totalmente fuera de sentido de lo que dicen los hermanos en el púlpito, que vamos a alabar al Señor con ese versículo de Nehemías 8:10. Marcelo. Marcelo Rojas. ¿Estás por ahí, Marcelo? ¿No? Hola, hermano Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, bendiciones. La paz del Señor. Bendiciones. Sí, yo ya, y menos mal que usted se adelantó a decir que usted quería interpretar el texto, Dale. porque como corresponde, usted es el maestro. Pero sí, bueno, cuando uno siempre escucha el texto, lo escucha desde el arengazo. El arengazo. Claro, desde el arengazo, hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, así que pongámosle. Y Gocémonos y alegrémonos. Un día escuché a una hermana cantar esa misma alabanza y le dije, ¿y qué significa? Me dijo que el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí, no sí sé leer, pero ¿cómo se interpreta el texto? ¿Cómo se reinterpreta el texto? Y me dijo que no sabía. Entonces, dentro de esto, nosotros cantamos canciones o alabanzas que no tienen sentido para nosotros. Pero para la Escritura sí, pero para nosotros no tiene sentido porque al final les cantamos algo que no lo entendemos. Y yo lo visualizo de esta forma. Dios se alegra cuando sus hijos están fortalecidos. Ese es el punto. Bien. Claro. Por eso, cuando estos hombres escuchan la Torá todo el día, ellos se abrumaron, se compungieron, lloraron, y entonces estaban debilitados por la pena, porque ellos no podían cumplir todo lo que la Torá decía. Bien. Habían dejado de practicarlo. Entonces aquí viene el hombre y le dice, aliméntense, fortalezcanse, coman de la grosura, porque Dios se alegra cuando ustedes están fortalecidos. Bien. Haciendo una aplicación el día de hoy, Dios se alegra cuando sus hijos están en Cristo. Bien. Eso, hermano Juan Carlos. No, genial. De hecho, aquí también nosotros nos unimos con un poco con lo que dice la hermana Roxana, en que esto es por desconocimiento de la gente que enseña esto, no es por ser mala gente, ni por ser, no sé, apóstatas y qué sé yo, sino que por una mala enseñanza que se replica y se enseña de generación en generación. Imagínense cuando usted esté en la congregación o en un culto y el hermano haga una arenga antes de la alabanza y diga, hermanos, alabemos al Señor, hermano. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ahí, y el contexto del texto. Claro, es entonces, lo mismo que, Juan Carlos, perdón, dale. es lo mismo que cuando nosotros nos encontramos con el pasaje bíblico, cuando decimos que el Señor nos llama a estudiar las Escrituras.
A Pero vosotros cuando parece. Claro, pero cuando realmente el Señor está confrontando a los fariseos. Ustedes escudriñan la Escritura porque os parece que en ella encontráis la vida eterna y ellas hablan de mí y ustedes no me quieren recibir. Pero Claro. nosotros decimos, no, hermanos, que nosotros tenemos que leer la Biblia porque el Señor dice que debemos de escudriñar la Escritura. Un pasaje fuera de su texto y fuera de su contexto. Sí. Porque no es una ordenanza, sino que es una confrontación a los fariseos, a los escribas y a todo aquel sistema religioso que había. Eso. Bien, perfecto. ¿Algún comentario, hermanos? Osvaldo, ¿algo que comentar? Sí, en el tema, bueno, yo no quiero tampoco aplicar la enseñanza que tú estás haciendo, o sea, no faltando el respeto. No, dale, sí, es para opinar todo, pero podemos Ya. opinar. Yo entiendo, hermano amado, que cuando predica la palabra del Señor, la aplica en su contexto bíblico, ¿ya? Y el tema que se está dando acá es la parte de la congregación, de la eclesía, más que nada, lo que dicen, si lo dijeron fuera del contexto, porque hay un coordinador, ¿cierto?, que dirige la alabanza. Quizás a lo mejor en el contexto mismo puede decir alguna palabra que está fuera de contexto, no lo aplica bien, pero lo más importante de nosotros son aquellas personas que están predicando, porque si yo estoy predicando una escritura fuera de contexto, la gente que conoce la Biblia, que conoce de verdad la Biblia, se va a dar cuenta. Y ahí se comete un error, una falta, porque si la persona se sale de la escritura, lo van a catalogar de falso profeta. Bien. Y hoy día se da mucho eso. Entonces, como Bien. se está aprendiendo mucho, hay mucho conocimiento que nosotros podemos ilustrarnos, hay mucho conocimiento. Entonces, ya como que se le están abriendo los ojos para ver quién realmente está diciendo una verdad que está establecida en la escritura y quién no lo está diciendo. Eso. Bien, gracias, Osvaldo. Ya esta dice, los hebreos en el día agradable a Yahweh por horas inclinaban su cabeza como signo de abatimiento, se acostaban en camas de telas ásperas y se tiraban ceniza en su cabeza. Con esto pretendían que el Altísimo inclinara su oído a sus oraciones. Pregunta, ¿quién les dijo a estos hebreos que se acostaran en camas de tela áspera, incluso se vistieran con telas ásperas, y se tiraran ceniza en la cabeza? ¿Hay algún versículo en Deuteronomio, en Levítico? Porque a las finales Dios recibe lo que Él pide. Así de simple. Dios va a recibir lo que Él pide. Y si nosotros enviamos algo al cielo, comillas, que no sea a través de Cristo, Dios simplemente se reserva el derecho de aceptarlo o no aceptarlo. Esto es lo mismo. ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes se encierran todo el día? Si yo no les he dicho eso a ustedes, ¿qué hagan? Entonces se crea una autojustificación, una religión. Esta gente se formó su propio signo o significado de rituales, de liturgias para acercarse a Yahweh. Y Dios más encima no tendría por qué aceptarla. Por eso esta gente dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, oramos, gemimos, clamamos y tú ni siquiera te enteraste. ¿Por qué Dios tendría que responderle a alguien que no está haciendo lo que Yahweh le está pidiendo? La próxima, Claudio. Mientras tanto, nuestra hermana Carolina, ¿algún comentario? Una pregunta, mi hermano Juan Carlos. Se escucha abajo, Carolina. Sí. ¿Se refiere al día agradable a Yahweh? ¿Se está refiriendo al Sabbat? No. No. Gracias. No, es otra cosa. Incluso el texto dice,
si tú dijeras que es agradable el Shabbat, si retraes tu pie para celebrar el Shabbat de buena manera, o sea, todas mis cosas santas, si tú entendieras que son un deleite, una delicia, buena cosa harías. El día agradable a Yahweh es un día. Ahora, la palabra un día tampoco es un día. ¿Se entiende? Es un periodo corto de tiempo. No es como el milenio, ¿se entiende? Sino que un día, es como decía, viene el gran día de Yahweh, Malaquías capítulo 4. Bien, el gran día de Yahweh, el gran día de la visitación. ¿Es un día? ¿24 horas? No, es un periodo corto de tiempo. Pero no es el sábado, no es ninguna fiesta solemne. Esto era como una situación aparte. Dice, pero su queja era que Yahweh no respondía a sus oraciones. Lo que ellos no se daban cuenta es que realmente las peticiones que tenían delante del Señor eran injustas y egoístas. ¿Por qué Dios les dice que eran injustas y egoístas? Porque eran injustas y egoístas, por más. No va a estar mintiendo el Señor. Su quebrantamiento solo era externo, pero como Yahweh Elohim conoce las intenciones del corazón, sabe que solo era una huelga de hambre con pliego de peticiones. Afligimos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Perdón? Ustedes no afligían el alma. Ustedes están afligiendo el cuerpo, pero no el alma. Entonces era una situación totalmente injusta. Bien, sigamos. ¿Algún comentario mientras? ¿Algo? Cualquier cosita, levanta su manito. Hermano Juan Carlos, lo que pasa es que para el judío humillar el alma era usado como un sinónimo de ayuno. Era un sinónimo, era muy común humillar, usted le decía humillar el alma y el judío en el Antiguo Testamento se miraba como ayuno. Sí, sí, Lo eso es así. de inmediato. Sí, incluso era tan así que él hacía cosas físicas para representar situaciones almáticas o representar de forma física lo que estaba sucediendo en su alma, que para el hebreo creer es igual a bautismo en agua. Por eso se bautizaban tantos. Se bautizaron 5.000, se bautizaron 3.000, que cada día se bautizaban. ¿Por qué? Porque según el concepto de Juan el Bautista, el punto de arrepentirse era sinónimo de bautismo en agua. ¿Se entiende? Arrepentidos, bautícense. Entonces, hacen cosas físicas entendiendo que están reflejando algo que estaba sucediendo en su alma. El problema está en que cuando se hacen cosas físicas representando situaciones del alma, que no sucede en el alma, sino que es una hipocresía hacer cosas físicas, entonces uno dice, porque está haciendo esto, es porque hay algo en su alma que lo lleva a hacer esto. El problema es que también se puede hacer eso sin necesariamente que haya un impulso del alma para hacer eso. Porque si no, la palabra hipocresía no se conocería. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que hace algo físico, pero en realidad en su alma tiene todo lo contrario. Es como los actores. Los actores etimológicamente son hipócritas, porque están reflejando algo que realmente ellos no sienten y no creen. Entonces esta gente hacía eso. Nelson tiene toda la razón. Ellos hacían cosas físicas representando algo almático, pero acá Dios los devela y le está diciendo: ustedes no afligen su alma, ustedes están afligiendo su carne. La voz del profeta Isaías debía ser con fuerza, con denuedo, como quien escucha un chofar llamando a una santa convocatoria.
que todos debían escuchar sus palabras, pues el tema es grave, gravísimo, pues tiene que ver con el pecado y la iniquidad de su pueblo. Pecado, invalidar una ley; iniquidad, desviación moral. Y eso iba, hermanos, de capitán a paje. Pues siempre recuerdo Lamentaciones 4:13. ¿Han leído Lamentaciones 4:13? En Lamentaciones 4:13, Jeremías, escribiendo el libro de Lamentaciones, le encuentra la clave, como que toca la tecla. Porque Jeremías en Lamentaciones ve que el rey, el príncipe, las doncellas mueren en las calles por inanición y corre la sangre y se matan entre ellos. Entonces él como que se aflige y dice: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo que ver a mi pueblo que se desangra y se comen entre ellos y pelean? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué pasa esto? Entonces él reacciona y en Lamentaciones 4:13 él saca a relucir los dos oficios del antiguo pacto. Y los dos están cometiendo pecado de prevaricación. ¿Se recuerdan cuáles son los dos oficios? Los profetas y los sacerdotes. Sacerdotes. Bien, perfecto. El profeta traía a Dios al pueblo. El profeta traía a Dios al pueblo. Y el sacerdote llevaba al pueblo a Dios. Bien. Y dice la Biblia que por culpa de los pecados y la prevaricación de estos dos oficios, sucedió todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, siendo sitiada para ser devastada. Bien, entonces el punto está acá en que lo que hace la versión Kadosh, que me gusta muchísimo, sobre todo en este punto, cuando él dice que tu voz sea como un chofar, alza tu voz como trompeta, dice la 1960. Sí, pero la trompeta no me suena tan ajustado a derecho hermenéutico, porque el tema es un chofar. ¿Han escuchado ustedes un chofar? Yo creo que sí. Y el chofar era para una santa convocatoria. Salgan todos. Que el novio salga de su aposento, se entiende que el que está trabajando venga, júntense todos porque esto es importantísimo. Entonces esa es la voz que le implica Yahweh al profeta Isaías. Es un chofar. Porque acá hay dos pecados basales. El pecado que era invalidar la ley y la iniquidad que era una desviación moral. ¿Bien? ¿Algún comentario? Dice, Yahweh los acusa de ser una nación de gente injusta y prevaricadora, y que se quejan que Yahweh no los toma en cuenta como gente que nunca han abandonado la ley de Moisés y sus preceptos. De hecho, uno de los elementos que hacen que salgan deportados a Babilonia es la injusticia y la prevaricación. Ustedes que han estudiado teología saben, se dan cuenta que de todos los profetas menores, ¿cierto? Las palabras claves son injusticia y prevaricación. Ustedes son injustos. Incluso han aplicado justicia, o sea, injusticia con su propia gente. Y por eso ustedes se van a ir a Babilonia por 70 años. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario, hermano? Claudio, ¿en qué diapositiva vamos acá? ¿Algún comentario, hermanos, amados? ¿Alguien que tenga la cámara apagada?
¿Algo? Revisando la diapositiva. Sí, no hay problema. Hermana Marisol, tan atenta que la veo. ¿Algún comentario? Atenta a la clase, vos, tratando de aprender y echando por tierra todo lo que yo conocía. Pero ¿cómo? Así que estoy ahí. No, nada. No, nada. Pati difusa. No sé si tan Pati, pero difusa sí. Pati difusa. Hermana Roxana, ¿algo? La número 18. No, Ya. estoy igual que la hermana. Estamos ahí atentas y diciendo no sabemos nada. Estábamos equivocadas. Bien. Les propongo algo. Veamos esta diapositiva y cerramos la clase por hoy día. Y la próxima semana seguimos, ¿sí? No hay para qué apurar la causa ni cerrarlo al tiro, si lo podemos conversar y abrirlo un poco a la conversación. Dice, los hebreos decían que afligían sus almas, pero en realidad afligían su cuerpo. Claro, dejan de comer por un tiempo. ¿De dónde sacan esto de acostarse en cama de silicio, ropa áspera, como esa arpillera de los sacos de papa de los años 60? Bien, afligían su cuerpo, se tiraban ceniza en la cabeza, quedan todos blancos, parecían berlines. Afligían su cuerpo, le pedían que Yahweh fuera justo y actuara con justicia. Me piden justos juicios, dice Yahweh. Me piden justos juicios y que actuara con justicia, pues ellos se creían justos y pedían un Elohim, un Dios que también fuera justo como ellos. Oye, nosotros somos justos y queremos que Dios también sea justo. No, o sea, ¿cómo tanto? De una manito levantada ahí, Marcelo. Bueno, Juan Carlos, nuevamente por acá. Estaba viendo el tema de lo que tú hacías mención por el llamamiento, que es cierto que se hacía en el antiguo pacto, en el sonido de la trompeta, donde tenían que salir todos para afuera, prepararse, ¿cierto? Todos tenían que dejar sus quehaceres. Sí. Pablo después en 1 Corintios también toma el mismo modelo. Dice que si la trompeta fuera incierta, ¿quién se prepara para la batalla? ¿Quién se prepara? Entonces, Pablo está haciendo mención también de que el mensaje tiene que ser un mensaje claro. No puede haber un mensaje erróneo. No puede haber un mensaje que no tenga una exactitud para que la iglesia pueda dirigirse o pueda regirse por ese llamamiento, o por esa trompeta, como se podría decir, o por ese shofar. Entonces Pablo toma el mismo modelo, toma la misma figura literaria para darle a entender también a los hermanos de Corintios. Y creo que también para nosotros, como mensajeros, ¿cierto?, de la Escritura, debemos ser claros con el mensaje. Bien. ¿Para qué? Para que la iglesia se prepare en Cristo, se prepare para Él, no se prepare para sí misma, sino que se prepare para Él, que busque lo que a Dios le agrada, lo que Dios llama a través de la Escritura, ¿cierto? Y el portavoz entregue el mensaje completamente claro. Eso. Perfecto. Gracias. Hermano Nelson Carrasco. Carrasco por mi papá y Flores por mi madre. Oiga, hermano, bueno, el shofar tenía principalmente 3 aplicaciones o 3 usos. El primero era para llamar a las reuniones solemnes. El segundo es que había reuniones particularmente cuando se reunían los príncipes de Israel. Y el tercero era la aplicación para el llamado a la guerra. Esos eran los 3 usos. ¿Ya? Eso es el dato cultural. Los 3 toques del shofar. Claro. Oiga, lo otro, hermano, es que uno no debe perder en la mirada. A mí, hace unos años atrás, no me acuerdo quién, parece que fue el hermano Efraín, por ahí nos compartió
un paper donde hablaba de costumbres de las tierras hebreas o judías, ¿ya? Y esto que a nosotros de repente nos quiebra un poco la cabeza, tiene que ver mucho con la cultura, con su cultura, con la cultura en el Medio Oriente. Este tema de los ayunos no es un tema que solamente practicaban los judíos, sino que además los pueblos circundantes también lo aplicaban. Bueno, quiere decir de estos que practicaban o que adoraban a otros dioses. Ellos lo hacían, ¿ya? Pero volviendo al tema, yo me hago responsable de algo que dije, que el tema del ayuno es temporal y lo puede practicar. Eso tampoco es una obligación, hermano, no es una obligación. Esto es por la gracia, no hay cosas que sean así como, no, esto no es una obligación. El tema es que hay que ser responsable también, porque hace un tiempo atrás a mí me tocó exponer el tema del ayuno y también yo no le puedo enseñar o le puedo decir en términos de exigencia a una hermana que está embarazada que ayune, a una persona que tiene problemas de insulina, que es electrodependiente, que Diabetes. tiene una insuficiencia, diabetes, etcétera, ¿no? Sería una irresponsabilidad. Y volviendo al punto, creo que Isaías lo que hace es confrontar finalmente al pueblo y nos confronta a nosotros también sobre cuál realmente es el propósito del ayuno. No es dejar de comer, no es sacrificar, no es estar dando pena, sino que el propósito del ayuno es el listado de cosas que leímos delante, hermano. Eso, muchas Bien. gracias. Buenas noches a todos. Bien, la pregunta es ¿dónde está la carga? Ese es el punto. ¿Dónde está la carga del ayuno? Ya sabemos que no está en el comer o no comer. ¿Se da cuenta? Es el punto. Pero ¿dónde está la carga? Sí, vamos a ver que hay un algo ahí que tiene que ver con la comida. Sí, eso está claro. Pero ya nosotros vemos que la carga del ayuno no está en dejar de comer. Está en otra cosa. Entonces, como estos estudios se llaman Hablemos de la Biblia, por eso que me interesa que lo conversemos y que cada uno aporte desde su vereda. Hermana Marta. También, como usted lo acaba de decir, aportar desde la vereda y que todos aquí somos un aporte para nuestro crecimiento. Somos horizontales, nadie está en una actitud vertical. Así es. Quiero citar el libro de Mateos, que me fascina porque nos aclara con las preguntas que le hacen los discípulos de Juan el Bautista. Un día se les acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Tus discípulos. Y evidentemente Jesús le responde con otra pregunta que es propia de la época y que la aplicaba también Sócrates, hacer pensar a través de las preguntas. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras está con ellos? Recuerde que los judíos o las citas bíblicas que podemos visualizar en los textos, los ayunos son en tiempos de crisis. Si lo analizamos, son en tiempos de crisis. Sí, nadie ayuna o esté contento. Claro, entonces si yo tengo a Cristo, ¿necesito ayunar? Es la pregunta que yo hago en esta hora para que reflexionemos cada uno de nosotros. Sí. ¿Y qué refiere en Reina Valera? Habla acerca del esposo y cuál es el rol del esposo, el que solventa, el que me protege, etcétera. Por lo tanto, si tengo a Cristo, no necesito ayunar, tengo a Cristo, lo tengo todo, soy feliz, soy plena. Por lo tanto, yo no concuerdo en que haya que ayunar. Claro. Esa es mi postura. Sí. Gracias. Claro, porque el novio está presente. Creo que es el punto, ¿no? Porque el novio está presente. ¿Para qué? Si el novio está presente en nosotros, o sea, ya ayunarán cuando yo no esté, dijo el Señor. Claro, entonces, ahora como está en nuestro corazón y Cristo está en mi alma, ¿por qué tendría que ayunar si hay gozo en mi corazón? O sea, se entiende si no es simple el tema, pero la idea es llegar a buen puerto analizando todos los puntos. Bien, gracias hermana Marta. Ya, ¿algún comentario y cerramos?
¿Alguien quisiera aprovechar que está con la cámara apagada? ¿No? Ya, nos vamos entonces. Vamos a orar, le agradezco su tiempo, hermanos. Realmente es bueno conversar, es bueno llegar a algún punto de análisis y nosotros nos vamos a dar cuenta siempre que entramos a la profecía en forma equivocada. Entramos a la profecía en forma equivocada y esa equivocación tiene que ver básicamente porque no nos enseñaron bien. Entonces ahora hay que desinformar para informar.